Lo perdió todo en Brasil. Huérfana, sola y sin rumbo, fue enviada a Europa para vivir con una familia que nunca la aceptó de verdad. Invisible, humillada, tratada como una extraña en su propio hogar, hasta que una cena de apariencias lo cambió todo. Bastó una mirada, y el hombre más poderoso de la élite empresarial supo que ya no podría ignorarla. Pero entre alianzas multimillonarias, promesas de matrimonio y un mundo que jamás aceptaría su amor, ¿tendrá el valor de enfrentarlos por ella? El vuelo de São Paulo a Madrid se sintió como un viaje hacia el vacío. Isabela Ribeiro apretaba entre sus manos temblorosas el pasaporte que apenas había conseguido a tiempo, mientras las lágrimas resbalaban silenciosas por sus mejillas. A los 20 años, había perdido todo. Sus padres en aquel accidente terrible que aún la despertaba en pesadillas, la pequeña casa donde había crecido, y ahora también su patria. Los Mendoza Vázquez eran parientes lejanos de su madre, una conexión tan débil que Isabela apenas recordaba haberlos mencionado en alguna conversación familiar. Pero cuando los acreedores comenzaron a tocar a su puerta y las opciones se agotaron, esa familia rica y poderosa de España se convirtió en su única salvación, o eso había creído. La mansión de los Mendoza Vázquez se alzaba imponente en las afueras de Madrid, con sus muros de piedra clara y jardines perfectamente cuidados que parecían salidos de una revista. Isabela observó todo desde la ventana del coche que la había recogido en el aeropuerto, sintiendo cómo su estómago se contraía de nervios. El conductor, un hombre mayor de rostro serio, no había dirigido ni una palabra hacia ella durante todo el trayecto. Al cruzar las puertas de hierro forjado, Isabela no pudo evitar pensar en lo diferente que era todo esto del pequeño apartamento donde había vivido con sus padres. Aquí todo respiraba dinero, poder, tradición, y ella, con su vestido sencillo y su maleta gastada, se sentía como una intrusa. Esperanza Mendoza Vázquez la recibió en el gran salón con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Era una mujer elegante, de unos 50 años, vestida con un traje de chaqueta impecable y joyas discretas pero claramente costosas. A su lado, su esposo Ricardo mantenía una expresión de cortés indiferencia, como si Isabela fuera un asunto menor que resolver. «Querida Isabela», dijo Esperanza con voz mesurada, «lamentamos profundamente la pérdida de tus padres. Tu madre era una prima muy querida. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti». Isabela asintió, sintiendo el nudo en la garganta que se formaba cada vez que alguien mencionaba a sus padres. «Gracias por recibirme. No tenía a dónde más ir». Por supuesto», murmuró Ricardo consultando su reloj. «Esperanza te explicará cómo funcionan las cosas aquí. Yo tengo una reunión importante». Y así, sin más preámbulos, el patriarca de la familia se marchó, dejando a Isabela con la sensación de que acababa de ser catalogada como un pendiente más en la lista de obligaciones familiares. «Ven, te enseñaré tu habitación», dijo Esperanza, caminando hacia las escaleras. «Espero que comprendas que aquí tenemos ciertas costumbres, reglas que nos han servido bien durante generaciones». La habitación resultó ser pequeña y austera, ubicada en el ala de servicio de la mansión. Tenía una cama individual, un armario estrecho y una ventana que daba al patio trasero donde estaban los contenedores de basura. Isabela intentó no comparar mentalmente con las amplias habitaciones familiares que había vislumbrado al pasar por el pasillo principal. «Mañana te explicaré tus responsabilidades», continuó Esperanza. «Consideramos que el trabajo dignifica, y estoy segura de que querrás contribuir al funcionamiento de la casa. Después de todo, la caridad tiene sus límites». Esa noche, Isabela se quedó despierta hasta tarde, mirando por la ventana hacia el cielo estrellado de Madrid. Se preguntaba si sus padres habrían imaginado que su única hija terminaría viviendo como una criada disfrazada de familiar. Se preguntaba si alguna vez volvería a sentirse en casa en algún lugar. Al día siguiente comenzó su nueva rutina: levantarse antes del amanecer para preparar el desayuno, limpiar las habitaciones principales,
ayudar en la cocina, servir en las comidas. Los Mendoza Vázquez tenían una hija, Cristina, de 23 años, que parecía haber heredado la arrogancia de sus padres multiplicada por 10. Trataba a Isabela como si fuera invisible, salvo cuando necesitaba que le planchara un vestido o le trajera algo de su habitación. «Isabela», le gritó una mañana Cristina desde el salón, «¿dónde están mis zapatos rojos? Los necesito para esta noche». «Están en tu armario, señorita Cristina», respondió Isabela, secándose las manos con el delantal. «Pues ve a buscarlos, y asegúrate de que estén perfectos. Esta noche viene Alejandro». Isabela había oído ese nombre varias veces en las conversaciones de la familia. Alejandro Herrera era el empresario más poderoso de su círculo social, heredero de un imperio financiero que se extendía por toda Europa. También era, según había entendido, el prometido de Cristina desde la infancia, parte de una alianza entre familias que significaría millones para ambas partes. «¿El señor Herrera viene a cenar?», preguntó Isabela, sintiendo una extraña curiosidad. Cristina la miró con desdén. «Sí, y más te vale que todo esté perfecto. Es la cena más importante del año. Se anunciará oficialmente nuestro compromiso». Isabela asintió y se dirigió hacia las escaleras, pero las palabras de Cristina la siguieron como una sombra. Por alguna razón que no lograba comprender, la idea de esa cena la llenaba de una inquietud inexplicable. Esa tarde, mientras ayudaba a preparar el gran comedor con la vajilla de porcelana más fina y los candelabros de plata, Isabela no podía quitarse de encima la sensación de que algo importante estaba a punto de suceder. Algo que cambiaría todo. Mientras colocaba las copas de cristal sobre la mesa, una se resbaló de sus manos. El sonido del cristal al romperse contra el suelo de mármol resonó por toda la mansión como un presagio. «¡Isabela!», gritó Esperanza desde la cocina. «¿Qué has hecho?». Mientras recogía los pedazos con manos temblorosas, Isabela no sabía que en pocas horas ese mismo suelo sería testigo de un encuentro que alteraría para siempre el curso de su destino. El gran comedor de los Mendoza Vázquez resplandecía bajo la luz de los candelabros de cristal. Isabela había pasado horas puliendo cada superficie hasta que brillara como un espejo, arreglando flores frescas en jarrones de porcelana y asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. A pesar del incidente con la copa rota, había logrado que todo luciera impecable. Desde la cocina podía escuchar las voces de los invitados llegando. La élite madrileña se reunía esa noche para ser testigo del anuncio oficial del compromiso entre Cristina Mendoza Vázquez y Alejandro Herrera, una unión que uniría dos de las fortunas más grandes de España. «Isabela, sirve los aperitivos», ordenó Esperanza, ajustándose nerviosamente el collar de perlas. «Y recuerda, invisible, no hables a menos que te pregunten algo directamente, y mantén la vista baja». Isabela asintió, tomando la bandeja de plata con canapés cuidadosamente preparados. Se había recogido el cabello en un moño sencillo y llevaba un vestido negro discreto que Esperanza había insistido en que usara. «El uniforme apropiado para la ocasión», había dicho. Al entrar al salón, Isabela sintió inmediatamente el peso de las miradas. Los invitados, vestidos con trajes de alta costura y joyas que probablemente costaban más que todo lo que ella había poseído en su vida, la observaron con esa mezcla de indiferencia y desdén reservada para la servidumbre. Cristina estaba radiante en el centro del salón, llevando un vestido rojo que realzaba su figura y diamantes que captaban la luz con cada movimiento. Reía de manera encantadora con un grupo de mujeres que parecían colgar de cada una de sus palabras. Pero fue entonces cuando Isabela lo vio. Alejandro Herrera estaba de pie junto a las ventanas francesas que daban al jardín, con una copa de whisky en la mano y una expresión que parecía estar muy lejos de la celebración que lo rodeaba. Era más alto de lo que había imaginado, con cabello oscuro perfectamente peinado y facciones que parecían esculpidas en mármol. Vestía un traje negro que le quedaba como si hubiera sido hecho específicamente para él, lo cual probablemente era cierto. Había algo en él que la intrigaba. Mientras todos los demás charlaban animadamente, él permanecía silencioso, observando la escena con ojos de un azul tan intenso que parecían ver a través de todo. Isabela notó que no sonreía,
ni siquiera cuando Cristina se acercó a él y le susurró algo al oído. Nerviosa, Isabela comenzó a circular entre los invitados, ofreciendo los aperitivos. Todo iba bien hasta que llegó al grupo donde estaba Ricardo Mendoza Vázquez, hablando con varios empresarios sobre inversiones en América Latina. Por supuesto, el mercado brasileño es muy volátil, decía uno de ellos, aunque hay oportunidades interesantes si sabes cómo manejar a esa gente. Isabela sintió que se le encendían las mejillas al escuchar el tono despectivo, pero mantuvo la compostura y extendió la bandeja. «Ah, perfecto timing», dijo Ricardo, tomando un canapé. «Caballeros, les presento a Isabela, nuestra pequeña invitada brasileña, una prima lejana que hemos acogido por caridad cristiana». Los hombres la miraron con una curiosidad que la hizo sentir como un animal en exhibición. Isabela mantuvo la vista baja, recordando las instrucciones de Esperanza. «Qué generosos», comentó uno de ellos, «aunque supongo que es útil tener ayuda doméstica que habla el idioma. Para los negocios en Brasil, ¿no?». Las risas que siguieron hicieron que Isabela sintiera una humillación ardiente subiéndole por el pecho. Sabía que debía quedarse callada, sonreír educadamente y seguir con su trabajo, pero algo dentro de ella se rebeló. «En realidad», dijo con voz clara mirando directamente al hombre que había hecho el comentario, «Brasil tiene una de las economías más diversificadas de América Latina, con sectores tecnológicos y financieros muy sofisticados. Quizás si estudiaran más el mercado en lugar de prejuzgarlo, encontrarían mejores oportunidades». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo se puso rojo como un tomate, y Isabela se dio cuenta demasiado tarde de lo que acababa de hacer. Había hablado de más, había sido irrespetuosa, había roto todas las reglas. Fue entonces cuando escuchó una risa baja y profunda desde atrás. «Bien dicho». Isabela se giró y se encontró cara a cara con Alejandro Herrera. Él la estaba mirando directamente, y por primera vez esa noche había una sonrisa genuina en sus labios. Sus ojos azules la estudiaban con una intensidad que la hizo sentir como si pudiera ver directamente hasta su alma. «Alejandro», dijo Ricardo con voz tensa, «lamento que hayas presenciado esta impertinencia. Isabela aún está aprendiendo su lugar aquí». Pero Alejandro no apartó la mirada de Isabela. «Al contrario, Ricardo, es refrescante escuchar a alguien que realmente conoce el tema del que habla». Isabela sintió que el mundo a su alrededor desaparecía. En esos ojos azules encontró algo que no había visto en semanas. Respeto, reconocimiento. Como si él pudiera ver más allá del delantal y el vestido negro, más allá de la etiqueta de caridad que la familia le había puesto. «Señor Herrera», murmuró, sintiendo que debía decir algo. «Alejandro», la corrigió suavemente. «Y tú eres Isabela». La forma en que pronunció su nombre, con ese acento español refinado pero cálido, hizo que sintiera un cosquilleo extraño en el estómago. «Alejandro, querido», la voz de Cristina cortó el momento como un cuchillo. «¿Vienes? Papá quiere hacer el anuncio». Isabela vio cómo la expresión de Alejandro cambiaba, como si una máscara volviera a colocarse sobre su rostro. Asintió a Cristina, pero antes de alejarse, miró una vez más a Isabela. «Ha sido un placer conocerte, Isabela», dijo, y había algo en su voz que hacía que las palabras sonaran como una promesa. Mientras él se alejaba para unirse a Cristina y al grupo que se reunía para el anuncio oficial, Isabela se quedó allí parada, con la bandeja aún en las manos y el corazón latiendo de una manera completamente nueva. No sabía qué acababa de suceder, pero tenía la certeza de que nada volvería a ser igual. Desde el otro lado del salón, Ricardo la fulminó con la mirada. Isabela sabía que pagaría por su atrevimiento esa noche, pero por primera vez desde que había llegado a España, no le importó. Porque en los ojos de Alejandro Herrera había visto algo que había perdido hacía mucho tiempo. La posibilidad de ser vista, realmente vista, por quien era. Los días siguientes al anuncio del compromiso fueron un torbellino de actividad en la mansión Mendoza Vázquez. Cristina flotaba por la casa como una reina recién coronada, mostrando su anillo de compromiso a cuanta visita llegaba y planificando una boda que prometía ser el evento social del año. Para Isabela, sin embargo,
Esos días trajeron un castigo silencioso pero efectivo. Esperanza la había asignado a las tareas más pesadas: limpiar los pisos de mármol de rodillas, lavar a mano la ropa delicada y trabajar en el jardín bajo el sol implacable de agosto. Todo como consecuencia de su espectáculo inapropiado durante la cena. Una señorita de buena familia nunca contradice a los hombres en público, le había sermoneado Esperanza la mañana siguiente. Y tú, querida, no eres ni señorita ni de buena familia. Es mejor que lo recuerdes. A pesar del castigo, Isabela no podía arrepentirse de lo que había hecho. Cada vez que recordaba la mirada de Alejandro, esa chispa de respeto y... ¿algo más? Sentía una calidez en el pecho que hacía que todo lo demás valiera la pena. Lo que no esperaba era que él volviera. 3 días después del anuncio, Isabela estaba en el jardín trasero, podando los rosales, cuando escuchó voces familiares desde la terraza. Se asomó discretamente por encima del seto y vio a Alejandro hablando con Ricardo en el estudio, cuyas puertas francesas daban al jardín. «Los contratos están listos para la fusión», decía Ricardo mientras revisaba unos documentos. «Solo necesitamos tu firma en los acuerdos preliminares». Alejandro asentía, pero Isabela notó que su atención parecía estar en otra parte. Sus ojos se movían ocasionalmente hacia el jardín, como si estuviera buscando algo, o a alguien. Nerviosa, Isabela intentó concentrarse en las rosas, pero era imposible ignorar la presencia de aquel hombre. Incluso a distancia podía sentir una energía que parecía llenar todo el espacio. Fue entonces cuando una espina particularmente traicionera le atravesó el guante y se clavó profundamente en su dedo. El dolor fue tan agudo que no pudo contener un pequeño grito. «¿Isabela?». La voz de Alejandro la hizo girar sobresaltada. Él estaba caminando hacia ella por el sendero de grava, habiendo salido del estudio sin que se diera cuenta. Su traje gris claro contrastaba perfectamente con el verde del jardín, y esos ojos azules la enfocaron con una intensidad que la hizo olvidar momentáneamente el dolor. «¿Estás bien?», preguntó acercándose más. Isabela intentó ocultar la mano herida detrás de su espalda, pero una gota de sangre ya había manchado su delantal blanco. «Sí, señor Herrera, solo es una pequeña herida». «Alejandro», la corrigió nuevamente, con esa sonrisa que hacía que sintiera mariposas en el estómago. «Déjame ver». Antes de que pudiera protestar, él tomó su mano con una delicadeza que la sorprendió. Sus dedos eran largos y elegantes, pero había una fuerza contenida en ellos que la tranquilizó de manera inexplicable. «Es más profundo de lo que pensaba», murmuró, examinando la herida. «Necesitas desinfectarlo». «No es necesario. Yo puedo...». «Isabela». La forma en que dijo su nombre, con esa autoridad suave pero inquebrantable, la hizo callarse. «Ven conmigo». Sin soltarle la mano, la guió hacia la terraza. Isabela era dolorosamente consciente de su apariencia. El cabello escapándose de la coleta, la ropa de trabajo manchada de tierra, las manos sucias de jardinería. Él, en cambio, parecía salido de una revista de moda. «Ricardo», dijo Alejandro al pasar por el estudio, «necesito usar tu botiquín de primeros auxilios». «¿Qué ha pasado?», preguntó Ricardo levantando la vista de los documentos. «Isabela se ha lastimado en el jardín». La expresión de Ricardo se endureció. «Alejandro, no es necesario que te molestes con...». «No es molestia», interrumpió Alejandro con una firmeza que no admitía discusión. «¿Dónde tienes el botiquín?». Minutos después, Isabela se encontraba sentada en el elegante salón mientras Alejandro limpiaba cuidadosamente su herida. Había insistido en hacerlo él mismo, ignorando las protestas tanto de ella como de Esperanza, que había aparecido al escuchar el alboroto. «Esto va a picar un poco», advirtió, aplicando antiséptico con una gasa. Isabela apretó los dientes, pero no por el dolor físico. Era la proximidad de él lo que la tenía alterada. Podía oler su colonia, sutil pero embriagadora, y sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Cuando él levantó la vista para verificar que estuviera bien, sus rostros quedaron a escasos centímetros de distancia. Por un momento, el tiempo se detuvo. Los ojos de Alejandro se movieron de los suyos a sus labios, y Isabela sintió que el aire se espesaba entre ellos. Había algo en esa mirada que la hacía sentir como si fuera la única mujer en el mundo.
Ahí está, dijo finalmente, vendando el dedo con una delicadeza que contrastaba con sus manos grandes y masculinas. Debería sanar en unos días. Gracias, murmuró Isabela sin poder apartar la mirada de sus ojos. Alejandro, querido, ¿qué haces aquí? La voz de Cristina resonó desde la entrada del salón, rompiendo el hechizo. Él se incorporó inmediatamente, pero Isabela notó que había cierta tensión en sus movimientos, como si también hubiera sentido la electricidad del momento. Isabela se lastimó en el jardín, explicó Alejandro. Solo le estaba dando primeros auxilios. Cristina miró a Isabela con una expresión que habría podido congelar el infierno. «Qué considerado de tu parte, aunque estoy segura de que Isabela puede cuidarse sola. ¿No es así, Isabela?» «Sí, señorita Cristina», respondió Isabela, poniéndose de pie rápidamente. «Muchas gracias, señor Alejandro. Ya me siento mucho mejor». Alejandro la estudió por un momento más, como si quisiera decir algo, pero finalmente asintió. «Cuida esa herida», dijo, «y ten más cuidado con las espinas». Mientras se alejaba del brazo de Cristina, Isabela se quedó allí parada, tocándose inconscientemente el vendaje. Sus dedos habían estado en su piel. Él se había preocupado por ella, y por un momento había sentido que entre ellos había algo más profundo que las diferencias de clase o las expectativas sociales. Desde la puerta del salón, Esperanza la observaba con una expresión de advertencia que no necesitaba palabras. Isabela entendió el mensaje. Esto no podía volver a pasar. Pero mientras regresaba al jardín para terminar su trabajo, no podía quitarse de la mente la sensación de las manos de Alejandro en las suyas, ni la forma en que la había mirado, como si fuera algo precioso que valía la pena proteger. Por primera vez en mucho tiempo, Isabela se sentía peligrosamente viva. Las visitas de Alejandro a la mansión se volvieron cada vez más frecuentes. Oficialmente, venía a ultimar detalles de la fusión empresarial y a coordinar los preparativos de la boda. Pero Isabela comenzó a notar patrones que la hacían preguntarse si había otras razones. Siempre llegaba a la hora del almuerzo, cuando ella servía en el comedor principal. Sus ojos la buscaban inmediatamente al entrar en cualquier habitación, y en más de una ocasión lo había sorprendido observándola trabajar desde las ventanas del estudio. Isabela intentaba mantenerse ocupada y evitar esos encuentros que la dejaban con el corazón acelerado. Pero era como intentar ignorar al sol, imposible cuando su presencia llenaba cada espacio. Una tarde, mientras limpiaba la biblioteca, escuchó pasos acercándose. Sin levantar la vista de los libros que estaba organizando, supo inmediatamente que era él. Había algo en su forma de caminar, decidida pero elegante, que había aprendido a reconocer. «¿Cómo está tu dedo?», preguntó Alejandro desde la puerta. Isabela se giró, sosteniendo aún un libro contra el pecho como si fuera un escudo. Él estaba apoyado en el marco de la puerta, con las mangas de su camisa blanca remangadas y una expresión más relajada de la que había visto antes. «Está bien, gracias. Ya casi ha sanado completamente». Alejandro entró en la biblioteca, cerrando la puerta detrás de él. El sonido hizo que Isabela sintiera un vuelco en el estómago. «Me alegra escuchar eso», dijo, acercándose a donde ella estaba. «¿Te gustan los libros?». Isabela miró a su alrededor, consciente de que estaba rodeada de primeras ediciones y obras clásicas que probablemente costaban más que todo lo que había poseído en su vida. «Sí», admitió. «En Brasil, trabajaba en una librería pequeña mientras estudiaba. Era mi lugar favorito en el mundo». «¿Qué estudiabas?». La pregunta parecía genuinamente interesada. «Literatura y administración de empresas», respondió sorprendiéndose a sí misma por la facilidad con que le contaba algo tan personal. «Quería tener mi propia librería algún día». Alejandro se acercó más, tanto que pudo oler su colonia. Tomó el libro que ella tenía en las manos, 100 años de soledad, de García Márquez. «Excelente elección», murmuró, sus dedos rozando los de ella al tomar el libro. «¿Es tu favorito?». El contacto, por breve que fuera, envió una corriente eléctrica por todo su brazo. Isabela asintió, no confiando en su voz. «El mío también», dijo él, manteniendo el libro pero sin apartar la mirada de ella. «Hay algo en la forma que tiene García Márquez,
de mezclar la realidad con lo imposible, como si el amor verdadero fuera una forma de magia. Las palabras flotaron entre ellos, cargadas de un significado que Isabela no se atrevía a interpretar. Estaban tan cerca que podía ver las pequeñas motas doradas en sus ojos azules, la forma en que su pulso latía en la base de su cuello. «Isabela», comenzó a decir Alejandro, su voz más ronca que antes. El sonido de tacones acercándose los hizo saltar. Alejandro retrocedió inmediatamente, devolviéndole el libro justo cuando Cristina aparecía en la puerta. «Aquí estás», dijo Cristina, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Te he estado buscando por toda la casa». «Estaba revisando los libros de derecho empresarial de tu padre», respondió Alejandro sin perder la compostura. «Necesito consultar algunos puntos para el contrato». Cristina miró a Isabela con desconfianza. «¿Y ella?» «Estaba organizando los libros», dijo Isabela rápidamente. «Ya terminé, con permiso». Mientras se dirigía hacia la puerta, Alejandro la detuvo con una voz suave. «Isabela». Ella se giró. «Si alguna vez quieres algo de la biblioteca para leer, solo pídelo. Los libros están para ser disfrutados, no para decorar». La mirada que le dirigió estaba llena de capas de significado que Cristina, afortunadamente, parecía no percibir. Esa noche, Isabela no pudo dormir. Se quedó despierta reproduciendo cada palabra, cada mirada, cada segundo de ese encuentro. Había algo creciendo entre ella y Alejandro, algo que era tan emocionante como aterrador. Al día siguiente, encontró una sorpresa en su habitación. Una edición hermosa de 100 años de soledad con una nota pegada en la primera página. «Para que puedas leer sin interrupciones. Los sueños no tienen fecha de caducidad». «Ah». Isabela presionó el libro contra su pecho, sintiendo que el corazón se le iba a salir. Era un regalo peligroso, uno que Cristina o la familia no debían encontrar jamás. Pero también era la cosa más hermosa que había recibido desde la muerte de sus padres. Mientras escondía el libro debajo de su colchón, no sabía que Cristina había estado observando desde el pasillo cuando Alejandro le entregó el paquete al mayordomo con instrucciones específicas de llevarlo a la habitación de Isabela. Los celos comenzaron a crecer en el pecho de Cristina como una mala hierba. Había notado las miradas, las excusas de Alejandro para visitar la casa, la forma en que su atención parecía dividirse cada vez que esa brasileña insignificante estaba cerca. Era hora de tomar medidas. Al día siguiente, Cristina se aseguró de que Isabela tuviera el doble de trabajo del usual. La mandó a limpiar las habitaciones de invitados que no se habían usado en meses, a lavar ventanas bajo el sol abrasador y a reorganizar todo el armario de la ropa blanca. Cuando Alejandro llegó para la comida, Isabela estaba exhausta y sudorosa, con el cabello escapándose de la coleta y las mejillas sonrojadas por el esfuerzo. «Pobrecita», dijo Cristina con falsa compasión cuando él preguntó si Isabela se encontraba bien. «Ha tenido un día muy ocupado, pero así es como aprende, ¿no crees? El trabajo duro forma el carácter». Isabela vio la tensión que se formó en la mandíbula de Alejandro, la forma en que sus manos se cerraron en puños sobre la mesa. Por un momento pensó que iba a decir algo, pero finalmente asintió y continuó con su comida. Esa noche, mientras Isabela finalmente se desplomaba en su cama, encontró otra nota debajo de su almohada. «No dejes que nadie apague tu luz. Eres más fuerte de lo que crees. A». Y por primera vez desde que había llegado a España, Isabela se durmió sonriendo. Alejandro Herrera había construido su imperio basándose en el control absoluto. Cada decisión, cada movimiento, cada emoción estaban cuidadosamente calculados y contenidos. Pero desde aquella noche en que había visto a Isabela defenderse con una fiereza que contrastaba con su aparente fragilidad, ese control comenzó a resquebrajarse. No podía dejar de pensar en ella, en la forma en que sus mejillas se sonrojaban cuando él la miraba, en cómo sus ojos verdes brillaban con una inteligencia que los Mendoza Vázquez se empeñaban en ignorar, en la elegancia natural con que se movía, incluso cuando llevaba ese horrible delantal que Esperanza la obligaba a usar. Era una obsesión peligrosa y él lo sabía. Su compromiso con Cristina no era solo un arreglo social.
Era la piedra angular de una fusión que involucraría a cientos de empleados y millones de euros. Su familia adoptiva, los Herrera, habían invertido todo en esa alianza. No podía destruir eso ¿Por qué exactamente? ¿Por una atracción hacia una muchacha brasileña que trabajaba como sirvienta? Pero cuando la veía sufrir los caprichos crueles de Cristina, cuando notaba cómo Esperanza la trataba como si fuera menos que humana, algo primitivo y feroz se despertaba en su pecho, un instinto protector que nunca había experimentado antes. Esa mañana había llegado más temprano de lo usual, con la excusa de revisar unos documentos con Ricardo. En realidad, quería asegurarse de que Isabela estuviera bien. Las tareas que Cristina le había asignado el día anterior habían sido excesivas, incluso para los estándares de aquella casa. La encontró en la cocina, preparando el desayuno. Llevaba un vestido sencillo de color crema que realzaba el tono dorado de su piel, y tenía el cabello suelto cayendo en ondas suaves sobre sus hombros. Estaba canturrando bajito mientras cortaba fruta, una melodía brasileña que no reconocía, pero que sonaba como nostalgia hecha música. «Buenos días», dijo desde la puerta. Isabela se sobresaltó tanto que el cuchillo resbaló y por poco se corta. «Señor Alejandro, buenos días. No lo esperaba tan temprano. Tenía algunos asuntos que resolver con Ricardo», mintió, acercándose a la isla de mármol donde ella trabajaba. «¿Cómo te sientes? Ayer parecías agotada». Una sombra cruzó por el rostro de Isabela. «Estoy bien. Solo fue un día ocupado». Alejandro observó las ojeras bajo sus ojos, la forma ligeramente temblorosa de sus manos. «Isabela, ¿han estado aumentando tu carga de trabajo?» Ella no respondió inmediatamente, concentrándose en las naranjas que estaba pelando. Pero Alejandro vio la tensión en sus hombros, la forma en que evitaba su mirada. «No me corresponde quejarme», dijo finalmente. «Estoy agradecida de tener un lugar donde vivir». La resignación en su voz lo golpeó como un puñetazo. Quiso decirle que merecía mucho más que gratitud por sobrevivir, que tenía derechos, que su inteligencia y su calidez valían más que todas las tareas domésticas del mundo. Pero las palabras se atoraron en su garganta. «¿Te gusta la música brasileña?», preguntó en cambio, tratando de cambiar el tema a algo que la hiciera sonreír. Los ojos de Isabela se iluminaron inmediatamente. «Sí, mucho. Esa era una canción que mi madre solía cantarme. Aguas de marzo. Habla sobre las pequeñas cosas que marcan el final de una estación y el comienzo de otra». «Cántala», dijo Alejandro impulsivamente. «¿Qué?». Isabela se sonrojó. «No, yo no canto bien». «Apuesto a que sí», insistió él, apoyándose en la encimera. «Vamos». «Solo un poco». Isabela lo miró con una mezcla de nerviosismo y diversión. Finalmente, comenzó a tararear la melodía, su voz suave y melódica llenando la cocina. Alejandro cerró los ojos, dejándose llevar por el sonido. Había algo en esa canción, en su voz, que lo tranquilizaba de una manera que no había experimentado en años. Fue entonces cuando se abrió la puerta y apareció Cristina, ya completamente vestida y maquillada, a pesar de la hora temprana. «¿Qué es ese ruido?», preguntó con irritación, deteniéndose en seco al ver a Alejandro en la cocina. Isabela dejó de cantar inmediatamente, volviendo su atención a las naranjas con las mejillas encendidas. «Buenos días, cariño», dijo Alejandro, notando cómo se había endurecido su propia voz. «Solo estaba esperando mi café». «¿En la cocina?». Cristina miró a Isabela con desconfianza. «Isabela, ¿no deberías estar preparando mi desayuno en lugar de entreteniendo a los invitados?». «Yo le pedí que cantara», intervino Alejandro con firmeza. «Tiene una voz hermosa». El comentario hizo que Cristina se pusiera rígida. «¿De verdad? Bueno, espero que eso no la distraiga de sus obligaciones». «Isabela, quiero mi desayuno en la terraza en 10 minutos, y asegúrate de que las tostadas estén perfectamente doradas, no como ayer». «Sí, señorita Cristina», murmuró Isabela. Mientras Cristina se marchaba, Alejandro se quedó un momento más, viendo cómo Isabela se movía eficientemente por la cocina, preparando el desayuno. Quería disculparse por la rudeza de Cristina, decirle que no tenía que tolerar ese trato, ofrecerle algo mejor. Pero sabía que cualquier cosa que dijera
solo empeoraría las cosas para ella. «Alejandro», dijo Isabela suavemente, sin mirarlo, «deberías ir con ella. No quiero causarte problemas». La preocupación genuina en su voz por su bienestar, incluso cuando era ella quien sufría, lo conmovió profundamente. «Isabela», comenzó, pero no sabía cómo terminar la frase. Ella finalmente lo miró, y en sus ojos vio una comprensión madura que lo sorprendió. Sabía exactamente lo que él estaba sintiendo, los conflictos que lo desgarraban por dentro, y en lugar de presionarlo o pedirle explicaciones, le estaba dando permiso para irse. «Lo sé», dijo simplemente. «Ve». Mientras se alejaba de la cocina, Alejandro sintió que estaba traicionando algo precioso. Pero también sabía que cada momento que pasaba cerca de Isabela hacía más difícil recordar por qué se suponía que debía mantenerse alejado. En su oficina más tarde ese día, no pudo concentrarse en ninguno de los contratos que tenía que revisar. En su mente seguía escuchando esa canción brasileña, viendo la forma en que los ojos de Isabela se habían iluminado al hablar de su madre. Tomó su teléfono y buscó Aguas de Marzo. La canción hablaba efectivamente de transiciones, de finales que se convertían en nuevos comienzos. Y mientras la escuchaba, no pudo evitar preguntarse si su propia vida estaba al borde de una de esas transformaciones inevitables, porque por primera vez en sus 32 años, Alejandro Herrera se estaba enamorando. Y no tenía idea de cómo detenerlo. Isabela había aprendido a reconocer los signos de peligro en aquella casa. Cuando Cristina sonreía demasiado, cuando Esperanza fruncía los labios mientras la observaba trabajar, cuando Ricardo tamborileaba los dedos impaciente en su escritorio, pero nada la había preparado para la tormenta que se avecinaba. Todo comenzó con una simple invitación a una gala benéfica en el hotel más exclusivo de Madrid. Los Mendoza Vázquez asistirían, por supuesto, junto con Alejandro. Era el tipo de evento donde la alta sociedad madrileña se exhibía mientras fingía preocuparse por los menos afortunados. «Isabela», dijo Cristina esa mañana, con una sonrisa que no auguraba nada bueno, «vienes con nosotros esta noche». Isabela levantó la vista del suelo que estaba fregando, sorprendida. «Señorita, a la gala. Necesitamos una doncella personal para el evento. Alguien que se encargue de mi bolso, retoque mi maquillaje, ese tipo de cosas». Los ojos de Cristina brillaron con malicia. «Será educativo para ti ver cómo se comporta la gente bien educada». Isabela sintió un nudo en el estómago. Sabía que no había nada educativo en los planes de Cristina, pero no tenía opción más que asentir. Esa tarde, mientras se preparaba para el evento, encontró un vestido negro sencillo y formal en su cama, junto con una nota de Esperanza. «Apropiado para tu posición. No olvides tu lugar». El Hotel Villa Magna estaba resplandeciente esa noche, con sus salones decorados con flores blancas y doradas, y los invitados vestidos con sus mejores galas. Isabela siguió a la familia Mendoza Vázquez, manteniéndose algunos pasos atrás, como le habían instruido. Alejandro estaba especialmente elegante con su smoking negro, y cuando sus ojos se encontraron brevemente al entrar al salón, Isabela sintió ese familiar vuelco en el estómago. Pero él desvió la mirada rápidamente, tomando el brazo de Cristina para guiarla hacia el grupo de invitados importantes. Durante la primera hora, Isabela permaneció en las sombras, observando a Cristina brillar en el centro de la atención. Cada tanto, su señora le hacía señas para que se acercara, solo para pedirle cosas innecesarias que la forzaban a moverse por el salón bajo las miradas despectivas de los invitados. «Tráeme agua con gas». «No normal», le susurró Cristina durante la cena. «Y asegúrate de que tenga limón, no lima». Mientras Isabela se dirigía hacia el bar, escuchó una conversación que la hizo detenerse en seco. «¿Esa no es la muchacha brasileña que vive con los Mendoza Vázquez?», decía una mujer mayor con un vestido lleno de lentejuelas. «Sí, la recogieron por caridad», respondió otra. «Qué generosos, ¿no? Aunque me han dicho que es bastante problemática, muy opinada para su posición. Bueno, ya sabes cómo es esa gente. No entienden su lugar». Isabela sintió que las mejillas le ardían de humillación, pero siguió caminando hacia el bar. Sin embargo, al darse la vuelta con la bebida, se topó directamente con un hombre mayor que claramente
Había bebido demasiado. Vaya, vaya, dijo el hombre, bloqueándole el paso. ¿Tú eres la exótica mascota de los Mendoza Vázquez? Disculpe, murmuró Isabela, tratando de rodearlo. Pero él extendió el brazo, impidiéndole el paso. No tan rápido, preciosa. ¿Por qué no conversamos un poco? Me gustan las brasileñas. Son tan calientes. El asco que sintió Isabela fue inmediato y visceral. Por favor, déjeme pasar. Vamos, no seas tímida. El hombre se acercó más y el olor a alcohol en su aliento la mareó. Seguro que los Mendoza no te pagan bien. Yo podría ser muy generoso contigo. Isabela retrocedió, pero se encontró atrapada entre el bar y el cuerpo del hombre. El pánico comenzó a apoderarse de ella cuando él extendió la mano hacia su brazo. «No me toque», dijo con voz firme, aunque el corazón le latía como un tambor. «¿Hay algún problema aquí?» La voz de Alejandro cortó el aire como una espada. Isabela nunca había oído ese tono antes, bajo, peligroso, cargado de una amenaza apenas contenida. El hombre se giró tambaleándose ligeramente. «Herrera, qué sorpresa. Solo estaba conociendo a tú. ¿Cómo la llamarías?» Alejandro se acercó y Isabela pudo sentir la furia irradiando de él como calor de un horno. La llamaría una dama. Algo que tú claramente no sabes reconocer. «Oh, vamos, Alejandro». El hombre rió nerviosamente. «No me digas que tú también has caído en los encantos de la sirvienta brasileña». Lo que pasó después fue tan rápido que Isabela apenas pudo procesarlo. Alejandro agarró al hombre por la solapa del smoking y lo empujó contra la pared con una fuerza que hizo temblar las copas del bar cercano. «Escúchame muy bien», murmuró Alejandro, su voz tan baja que solo ellos tres podían oírla. «Si vuelves a acercarte a ella, si la miras de manera inapropiada, si siquiera respiras en su dirección, te haré desear no haber nacido. ¿Está claro?» El hombre asintió frenéticamente, toda su arrogancia desaparecida. Alejandro lo soltó con un empujón que lo hizo tambalear. «Ahora lárgate de mi vista». Mientras el hombre se alejaba apresuradamente, Isabela se quedó allí parada, con la bebida aún en sus manos temblorosas. Alejandro se giró hacia ella, y la intensidad en sus ojos azules la dejó sin respiración. «¿Estás bien?», preguntó, su voz ahora suave pero aún cargada de emoción. Isabela asintió, sin poder hablar. La forma en que él la había defendido, la furia protectora en su rostro, la manera en que había dicho una dama, todo giraba en su mente como un torbellino. «Alejandro, ¿qué está pasando?». La voz de Cristina los interrumpió. Había aparecido con una expresión de preocupación fingida. «Te he estado buscando». Isabela vio cómo Alejandro se recomponía inmediatamente, esa máscara de control deslizándose de nuevo sobre sus facciones. Pero cuando la miró una última vez antes de alejarse con Cristina, había una promesa en sus ojos que la hizo sentir protegida y aterrorizada a la vez. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Isabela no podía quitarse de la mente la imagen de Alejandro defendiéndola. La forma en que había dicho «una dama» resonaba en sus oídos como una caricia. Pero también sabía que había cruzado una línea invisible. Cristina había visto la interacción, había notado la intensidad en los ojos de Alejandro, y si Isabela había aprendido algo en esos meses, era que Cristina Mendoza Vázquez no perdonaba ni olvidaba. La guerra había comenzado, y ella estaba directamente en el centro del campo de batalla. Los días siguientes a la gala fueron de una tensión casi insoportable. Cristina había aumentado su vigilancia sobre Isabela, apareciendo en lugares inesperados cuando ella trabajaba, haciendo preguntas aparentemente inocentes sobre sus actividades y asignándole tareas que la mantuvieran ocupada desde el amanecer hasta bien entrada la noche. Isabela entendía el mensaje. Estaba siendo castigada por algo que ni siquiera había buscado, pero no podía arrepentirse de lo que había pasado. Cada vez que recordaba la forma en que Alejandro la había defendido, sentía una calidez en el pecho que hacía que todo lo demás valiera la pena. Alejandro, por su parte, parecía estar evitándola deliberadamente. Sus visitas se volvieron más cortas y formales, y cuando se cruzaban en los pasillos, apenas la miraba. Isabela sabía que era lo correcto, lo sensato, pero eso no hacía que doliera menos. Una tarde,
Mientras limpiaba las ventanas del segundo piso, vio su coche deportivo plateado alejándose por el camino de entrada. Había estado en la casa durante 2 horas y no la había buscado ni una sola vez. Isabela se apoyó contra el cristal, sintiendo un vacío extraño en el pecho. «Te está doliendo, ¿verdad?». La voz de Cristina la hizo sobresaltarse. Isabela se giró para encontrarla parada en la puerta de la habitación, con una sonrisa que era pura veneno. «No sé de qué habla, señorita Cristina». «Oh, por favor». Cristina entró en la habitación cerrando la puerta detrás de ella. «He visto cómo lo miras, como si fueras una niña pequeña soñando con cuentos de hadas». Isabela mantuvo la compostura, aunque por dentro se estaba desmoronando. «Solo estoy haciendo mi trabajo». «¿Tu trabajo?». Cristina se rió, pero el sonido no tenía nada de alegre. «Tu trabajo es limpiar, servir y mantenerte invisible. No seducir al prometido de otra mujer». «Yo no he seducido a nadie», protestó Isabela sintiendo que las mejillas le ardían. «¿No?». Cristina se acercó más, su voz bajando a un susurro venenoso. «Entonces, explícame por qué Alejandro se comporta de manera tan protectora contigo. ¿Por qué busca excusas para venir aquí más seguido? ¿Por qué sus ojos te siguen cuando cree que no estoy mirando?». Cada palabra era como un cuchillo, porque Isabela sabía que había algo de verdad en ellas. Había sentido las miradas de Alejandro. Había visto algo en sus ojos que iba más allá de la simple cortesía. «Él está comprometido contigo», dijo Isabela forzándose a mantener la voz firme. «Va a casarse contigo. Yo solo soy una nadie», terminó Cristina cruelmente. «Una refugiada brasileña sin familia, sin dinero, sin nada que ofrecer excepto una cara bonita y una historia triste. ¿Realmente crees que alguien como Alejandro Herrera dejaría todo por alguien como tú?». Las palabras golpearon a Isabela como bofetadas físicas, porque en el fondo de su corazón ella se había estado haciendo la misma pregunta. «Tienes razón», murmuró Isabela bajando la mirada. «Perdón si he dado la impresión equivocada, no volverá a pasar». Pero Cristina no había terminado. «Bien, porque si vuelvo a verte coquetear con él, si vuelvo a ver esa mirada patética de adoración en tus ojos, haré que la vida se te vuelva un infierno. Y créeme, tengo muchas formas de hacerlo». Después de que Cristina se marchara, Isabela se desplomó en el suelo junto a la ventana, abrazándose las rodillas. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaron a fluir. No solo por las palabras crueles de Cristina, sino porque sabía que tenía razón. Ella no era nadie. No tenía nada que ofrecer a un hombre como Alejandro, excepto problemas. Lo que no sabía era que Alejandro había regresado a buscar unos documentos que había olvidado y había escuchado parte de la conversación desde el pasillo. El dolor en la voz de Isabela, cuando se llamó a sí misma una nadie, lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Esa noche, después de una cena tensa donde Cristina actuó como la novia perfecta y Isabela permaneció prácticamente invisible, Alejandro no pudo dormir. Caminaba por su apartamento como un león enjaulado, reviviendo una y otra vez las palabras que había escuchado. ¿Cómo se atrevía Cristina a hablarle así a Isabela? ¿Cómo se atrevía alguien a hacer que esa mujer valiente e inteligente se sintiera inferior? Porque eso era exactamente lo que Isabela era, valiente. Había perdido todo y aún así se las arreglaba para levantarse cada día, para enfrentar la crueldad con dignidad, para mantener esa chispa de vida en sus ojos verdes. Y él estaba siendo un cobarde, escondiéndose detrás de contratos y obligaciones, mientras la mujer que amaba se admitió finalmente a sí mismo, sufría a metros de distancia. A las 3 de la mañana tomó una decisión, se vistió y condujo hasta la mansión Mendoza Vázquez. Sabía dónde estaba la habitación de Isabela. Había visto la ventana iluminada en las noches cuando trabajaba hasta tarde. Encontró algunas piedrecillas en el jardín y las lanzó suavemente contra su ventana. Por un momento no pasó nada, y temió que estuviera dormida. Pero entonces la cortina se movió y el rostro de Isabela apareció, con los ojos hinchados y sorprendidos. Ella abrió la ventana con cuidado, asomándose hacia el jardín. «¿Alejandro?», susurró. «¿Qué haces aquí? Necesito hablar contigo».
respondió él en voz baja. Baja, por favor. Isabela vaciló. Era una locura. Si alguien los descubría... Por favor, repitió él, y había algo en su voz que la hizo tomar una decisión impulsiva. 5 minutos después, Isabela salía por la puerta de servicio envuelta en una bata. Alejandro la estaba esperando junto a la fuente del jardín, iluminado por la luz de la luna. Incluso en la oscuridad podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que apretaba los puños. «Escuché la conversación de esta tarde», dijo sin preámbulos. Isabela sintió que se le helaba la sangre. «Alejandro, yo...» «No», la interrumpió él, acercándose más. «Déjame hablar. Lo que Cristina te dijo, todo eso está mal. Tú no eres una nadie, Isabela. Eres la mujer más valiente, inteligente y hermosa que he conocido jamás». Isabela sintió que las lágrimas volvían a sus ojos. «No digas eso. No hagas esto más difícil de lo que ya es». «¿Difícil?» Alejandro se acercó tanto que pudo oler su perfume suave y floral. «¿Crees que esto es fácil para mí? ¿Crees que es fácil fingir que no siento nada cuando te veo sufrir? ¿Que no me muero por dentro cada vez que alguien te trata como si fueras menos de lo que eres? Pero tu compromiso... Mi compromiso es una mentira», dijo él con voz ronca. «Un arreglo de negocios disfrazado de romance. No amo a Cristina, Isabela. No la he amado nunca». Isabela sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. «Alejandro, no puedes decir estas cosas». «Puedo y lo haré». Él levantó la mano rozando suavemente su mejilla con los nudillos. «Porque ya no puedo seguir pretendiendo. Desde la primera noche que te vi, cuando te defendiste de esos hombres con tanta dignidad, algo cambió en mí. Y cada día que pasa, cada momento que pasamos juntos, me enamoro más de ti». Las palabras flotaron entre ellos en el aire nocturno, cambiándolo todo para siempre. Isabela sintió que su corazón se expandía y se rompía al mismo tiempo. «No podemos», susurró. «Tu vida, tu familia, tu empresa, todo se destruiría». «Tal vez», admitió él, «pero vivir sin ti también me está destruyendo». Se miraron en silencio, con la luna como único testigo de esa confesión que había cambiado todo entre ellos. Alejandro se acercó más, y por un momento Isabela pensó que la iba a besar. Sus labios estaban a centímetros de distancia, sus respiraciones se mezclaban en el aire frío de la madrugada. Pero entonces ella retrocedió, poniendo una mano en su pecho para detenerlo. «No podemos», repitió aunque le costara cada fibra de su ser. «No así. No mientras estés comprometido con ella». Alejandro cerró los ojos, apoyando su frente contra la de ella. «Tienes razón. Perdóname». «No hay nada que perdonar», susurró Isabela. «Pero esto no puede volver a pasar». Mientras regresaba sigilosamente a su habitación, Isabela sabía que había mentido, porque lo que acababa de pasar entre ellos era tan inevitable como la salida del sol, y tan imposible de detener como las mareas. Alejandro se había enamorado de ella, y ella, Dios la ayudara, se había enamorado perdidamente de él. Después de aquella noche en el jardín, todo cambió. Las miradas entre Isabela y Alejandro se volvieron cargadas de significado. Cada encuentro casual, una tortura exquisita. Ambos luchaban por mantener las apariencias, pero la tensión entre ellos era tan palpable que incluso el aire parecía electrificado cuando estaban en la misma habitación. Isabela intentaba mantenerse ocupada, concentrarse en sus tareas, fingir que las palabras de Alejandro no habían transformado completamente su mundo. Pero era inútil. Cada noche se quedaba despierta reviviendo esos momentos junto a la fuente, la forma en que él había rozado su mejilla, la intensidad en su voz cuando le dijo que la amaba. Alejandro, por su parte, se había vuelto más distante con Cristina, algo que ella notó inmediatamente. Durante las cenas él respondía con monosílabos, evitaba el contacto físico y tenía esa mirada perdida que Cristina reconocía como peligrosa. Una mañana, mientras Isabela arreglaba las flores del recibidor, escuchó voces acaloradas desde el estudio. Cristina y Alejandro estaban discutiendo. «Estás diferente», gritaba Cristina. «Desde hace semanas actúas como si yo fuera una extraña». «Hemos estado muy ocupados con la fusión», respondió Alejandro con voz cansada. «Es normal que esté distraído».
No me mientas. La voz de Cristina se quebró. Sé que hay algo más. Sé que hay alguien más. Isabela sintió que se le encogía el estómago. Se acercó más a la puerta sin poder evitar escuchar. Cristina, estás siendo dramática. ¿Dramática? La risa de Cristina sonó histérica. Alejandro, me conoces desde que éramos niños. Sé cuándo me estás mintiendo. Dime la verdad. ¿Hay otra mujer? El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabela contuvo la respiración, esperando la respuesta de Alejandro. Los sentimientos cambian, Cristina, dijo finalmente. No podemos forzar algo que no existe. El sonido de algo rompiéndose hizo que Isabela saltara. Cristina había arrojado algo contra la pared. «¡Maldito seas!», sollozó. «¡Maldito seas, Alejandro Herrera!». Isabela se alejó rápidamente cuando escuchó pasos acercándose a la puerta. Cristina salió del estudio como una tormenta, con lágrimas corriendo por sus mejillas y una expresión de furia que daba miedo. Sus ojos se encontraron por un segundo, y Isabela vio en ellos una acusación que la heló hasta los huesos. Cristina sabía. Tal vez no tenía pruebas, pero lo sabía. Esa tarde, mientras Isabela trabajaba en el jardín, una voz masculina desconocida la hizo levantar la vista. «Disculpa, ¿eres Isabela?». Frente a ella había un hombre joven, quizás de su edad, con cabello rubio y ojos amables. Era apuesto de una manera convencional, vestido de manera casual pero elegante. «Sí», respondió Isabela, limpiándose las manos en el delantal. «¿En qué puedo ayudarle?». «Soy Diego Morales», dijo con una sonrisa encantadora. «Soy...». Bueno, era amigo de Cristina en la universidad. Ella me habló de ti. Isabela sintió una alarma inmediata. Nada que involucrara a Cristina podía ser bueno. «¿Cristina le habló de mí?». «Sí, me dijo que eras nueva en Madrid, que venías de Brasil. Pensé que tal vez te gustaría conocer la ciudad con alguien de tu edad». Diego se acercó más, y Isabela notó que tenía una sonrisa muy practicada. «Sé que debe ser difícil estar sola en un país extranjero». Isabela miró hacia la casa, preguntándose si Cristina los estaba observando. «Es muy amable de su parte, señor Morales, pero estoy muy ocupada con mi trabajo. Solo Diego, por favor. Y vamos, todo el mundo necesita descansar. ¿Qué tal si te llevo a cenar esta noche? Conozco un restaurante brasileño excelente». La oferta sonaba inocente, pero Isabela había aprendido a desconfiar de cualquier cosa que viniera de Cristina. «No creo que sea apropiado». «¿Por qué no?». Diego se acercó tanto que Isabela pudo oler su colonia. «Eres joven, hermosa, inteligente. Mereces algo mejor que trabajar todo el tiempo». Fue entonces cuando escuchó la voz de Alejandro detrás de ella, fría como el hielo. «¿Hay algún problema aquí?». Isabela se giró para verlo acercándose por el sendero del jardín. Había algo en su postura, en la forma en que miraba a Diego, que irradiaba peligro. «Para nada», respondió Diego con esa misma sonrisa practicada. «Solo estaba invitando a Isabela a cenar. Soy Diego Morales». «Lo sé muy bien quién eres», dijo Alejandro, deteniéndose junto a Isabela. Su proximidad hizo que ella sintiera una calidez inmediata. «Y sé exactamente por qué estás aquí». Diego levantó las manos en un gesto de inocencia. «Solo estoy siendo amigable con una compatriota latinoamericana». «No soy latinoamericana, soy brasileña», corrigió Isabela automáticamente, y luego se sonrojó por haber hablado. Alejandro la miró con algo que podría haber sido orgullo. «Y está ocupada», añadió volviendo su atención a Diego. «Muy ocupada». «¿Ocupada trabajando como sirvienta?». Diego se rió, pero había algo cruel en el sonido. «Vamos, hombre, seguro que puede tomarse una noche libre». Isabela vio cómo la mandíbula de Alejandro se tensaba. «Diego, creo que es hora de que te vayas». «¿Me estás echando?». Diego parecía divertido. No sabía que ahora eras el guardián de la servidumbre. Lo que pasó después fue tan rápido que Isabela apenas pudo procesarlo. Alejandro se acercó a Diego hasta que estuvieron cara a cara, y cuando habló, su voz era tan baja y amenazante que Isabela sintió escalofríos. «No vuelvas a acercarte a ella, no vuelvas a esta casa. Y si llegas a tocarla o hablarle de manera irrespetuosa, te prometo que te arrepentirás». Diego perdió toda su arrogancia en un segundo. Está bien,
Era solo una invitación a cenar. No hay necesidad de ponerse así. Mientras Diego se alejaba rápidamente, Isabela se quedó allí parada, con el corazón latiendo como un tambor. Alejandro se giró hacia ella y en sus ojos vio una intensidad que la dejó sin respiración. ¿Estás bien?, preguntó, su voz ahora suave. Isabela asintió, sin poder apartar la mirada de su rostro. ¿Por qué hiciste eso? Porque ese hombre no tenía buenas intenciones, respondió Alejandro, y porque... Se detuvo, como si estuviera luchando consigo mismo. Porque no puedo soportar la idea de que otro hombre te toque. Las palabras flotaron entre ellos, crudas y honestas. Isabela sintió una ola de calor recorrerla, mezcla de deseo y ternura por este hombre que la protegía incluso cuando no debería. Alejandro, susurró. Lo sé, dijo él acercándose más. Sé que no debería sentir esto. Sé que no tengo derecho. Pero cuando lo vi acercándose a ti, cuando escuché cómo te hablaba, quise matarlo. Isabela había visto celos antes, pero nunca así. Nunca con esa intensidad posesiva que hacía que sintiera como si fuera la cosa más preciosa del mundo. No tienes que protegerme, dijo, aunque su corazón cantaba por la forma en que él la había defendido. Sí tengo que hacerlo, respondió él con firmeza, porque te amo, Isabela, y no voy a permitir que nadie te haga daño. Desde la ventana del segundo piso, Cristina los observaba con una furia que la consumía. Había enviado a Diego precisamente para esto, para provocar a Alejandro, para forzarlo a mostrar sus verdaderos sentimientos. Y había funcionado mejor de lo que esperaba. Ahora tenía la confirmación que necesitaba. Alejandro Herrera estaba enamorado de Isabela, y Cristina Mendoza Vázquez sabía exactamente qué hacer con esa información. Cristina Mendoza Vázquez había heredado la paciencia de su padre y la crueldad calculada de su madre. Durante los siguientes días actuó como la novia perfecta, sonriente, cariñosa, aparentemente reconciliada con Alejandro después de su discusión. Pero detrás de esa fachada estaba tejiendo una red que destruiría a Isabela de una vez por todas. El plan comenzó con una llamada telefónica. «Señor Navarro, soy Cristina Mendoza Vázquez. Tengo una proposición de negocios que podría interesarle». «Sí, se trata de esa brasileña que vive en nuestra casa». Isabela no sabía nada de estas maquinaciones. Estaba demasiado distraída por los constantes encuentros con Alejandro, esos momentos robados donde sus miradas se cruzaban y el aire se espesaba con todo lo que no podían decirse. Había comenzado a notar pequeños detalles que antes se le escapaban. Cómo él aparecía cada vez que ella estaba en problemas, cómo siempre encontraba excusas para estar cerca, cómo sus ojos la seguían cuando pensaba que nadie miraba. Y a pesar de saber que era peligroso, Isabela no podía evitar sentirse preciosa. Por primera vez en meses, se sentía vista, valorada, protegida. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, se encontró cantando esa canción brasileña que tanto le gustaba a Alejandro. No se había dado cuenta de lo que hacía hasta que sintió una presencia detrás de ella. «Aguas de marzo», dijo él suavemente. Isabela se giró, con las mejillas sonrojadas. «No sabía que estabas aquí. Acabo de llegar». Alejandro se acercó a la isla de la cocina, pero mantuvo una distancia prudente. «Me gusta escucharte cantar. Cristina dice que hago demasiado ruido», murmuró Isabela, volviendo su atención a las tostadas. «Cristina dice muchas cosas», respondió él con un tono que hizo que Isabela lo mirara. «La mayoría incorrectas». Había algo diferente en él esa mañana, una decisión en sus ojos que no había visto antes. «¿Todo está bien?», preguntó Isabela. Alejandro la estudió por un momento, como si estuviera memorizando cada detalle de su rostro. «Isabela, ¿alguna vez has pensado en irte de aquí?». La pregunta la tomó por sorpresa. «¿Irme? ¿A dónde? Esta es mi única opción». «No tiene por qué serlo». Alejandro se acercó más, bajando la voz. «Podrías tener tu propia vida, tu propio lugar. Podrías estudiar, trabajar en algo que realmente te guste. ¿Estás ofreciéndome trabajo?». Isabela sintió una mezcla de esperanza y cautela. «Te estoy ofreciendo libertad», dijo él simplemente. «Una oportunidad de ser quien realmente eres».
no lo que otros esperan que seas. Por un momento, Isabela se permitió imaginar esa vida. Un pequeño apartamento propio, tal vez un trabajo en una librería, la posibilidad de terminar sus estudios, la posibilidad de estar con Alejandro sin destruir su vida en el proceso. «Suena como un sueño», susurró. «Los sueños pueden hacerse realidad», dijo él, extendiendo la mano como si fuera a tocar la suya. «Solo tienes que decidir si quieres luchar por ellos». Fue entonces cuando Cristina apareció en la puerta de la cocina. «Buenos días, tortolitos», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Interrumpo algo importante?» Isabela retrocedió inmediatamente, volviendo a las tostadas con las mejillas ardiendo. Alejandro se enderezó, pero no apartó la mirada de Isabela. «Solo le estaba pidiendo a Isabela que prepare café adicional», mintió suavemente. «Tengo reuniones toda la mañana». «Qué considerado», murmuró Cristina. «Isabela, cuando termines aquí, ven a verme al salón. Tengo algo que discutir contigo». El tono de Cristina hizo que Isabela sintiera un escalofrío de premonición, pero asintió obedientemente. Una hora después, Isabela se encontró de pie frente a Cristina en el gran salón. Había algo en la postura de la otra mujer, en la forma en que estaba sentada como una reina en su trono, que la puso inmediatamente en guardia. «Siéntate, Isabela», dijo Cristina, señalando una silla frente a ella. «Necesitamos hablar». Isabela obedeció manteniendo las manos sobre el regazo para evitar que temblaran. «He estado pensando mucho sobre tu situación aquí», comenzó Cristina, «y he llegado a la conclusión de que ya no está funcionando». El corazón de Isabela se detuvo. «Señorita». «Oh, no te preocupes, no te vamos a echar a la calle». La sonrisa de Cristina era pura maldad. «De hecho, he encontrado una solución perfecta para todos». Cristina se levantó y caminó hacia el escritorio, tomando una carpeta que puso frente a Isabela. «El señor Navarro es un hombre de negocios muy exitoso, con contactos en Brasil. Está buscando una asistente personal que hable portugués para expandir sus operaciones allá. Cuando le mencioné tu situación se mostró muy interesado». Isabela abrió la carpeta con manos temblorosas. Había documentos de trabajo, un contrato y una foto de un hombre mayor con ojos que la hicieron sentir náuseas. «Él se haría cargo de todos tus gastos. Apartamento, comida, ropa apropiada. Solo necesitarías estar disponible para él cuando lo necesite». La voz de Cristina goteaba veneno. «Es muy generoso con las mujeres jóvenes que saben ser agradecidas». Isabela entendió inmediatamente lo que Cristina estaba sugiriendo. No era un trabajo legítimo, era una forma elegante de venderla. «No puedo aceptar esto», dijo con voz temblorosa. No es lo que busco». «Oh, pero sí puedes, y lo harás». Cristina se inclinó hacia adelante. «Porque si no lo haces, me aseguraré de que toda Madrid sepa exactamente qué tipo de mujer eres. Una seductora sin escrúpulos que vino aquí a destruir familias y robar prometidos». Isabela sintió que se le helaba la sangre. «Eso no es verdad». «¿No?» Cristina se rió. «Tengo fotos, Isabela, fotos de ti y Alejandro en el jardín durante esa pequeña conversación nocturna, fotos de cómo lo miras, de cómo él te mira. ¿Crees que la sociedad madrileña será comprensiva con una inmigrante que intenta seducir al prometido de una familia respetable?» Isabela sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Las fotos. Cristina había estado espiándolos. «Además», continuó Cristina, «me aseguraré de que nunca consigas trabajo en ningún lugar decente de Europa. Tu reputación estará tan arruinada que la única opción que te quedará será exactamente lo que el señor Navarro está ofreciendo. Así que puedes aceptar ahora con dignidad o esperar hasta que no tengas más remedio». Isabela miró los documentos frente a ella, sintiendo que se ahogaba. Era una trampa perfecta, diseñada para destruirla sin importar lo que eligiera. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué hacer esto?» «Porque él es mío», dijo Cristina con una frialdad que daba miedo. «Alejandro Herrera ha sido mío desde que éramos niños, y no voy a permitir que una pequeña aventurera brasileña me lo quite». Isabela cerró los ojos, sintiendo lágrimas calientes resbalando por sus mejillas. Pensó en Alejandro, en las palabras que le había dicho esa mañana sobre la libertad y los sueños.
Pensó en sus padres, en lo orgullosos que habrían estado si la vieran luchando por mantenerse digna incluso en la peor situación. Y tomó una decisión. «Necesito tiempo para pensarlo», dijo, aunque cada palabra le dolía. «Tienes hasta mañana», respondió Cristina. «El señor Navarro está muy ansioso por conocerte». Esa noche, Isabela se quedó despierta mirando por la ventana hacia el jardín donde había confesado su amor a Alejandro. Sabía que tenía que irse. No podía quedarse y destruir la vida de Alejandro, pero tampoco podía aceptar la propuesta de Cristina. Había una tercera opción, una que requería más valor del que creía tener. Podía desaparecer. Mientras empacaba sus pocas pertenencias en una bolsa pequeña, Isabela se permitió llorar por todo lo que estaba perdiendo. La posibilidad de un futuro con Alejandro, la seguridad de un techo, la esperanza de que alguien pudiera amarla a pesar de todo. Pero también estaba ganando algo, su dignidad. Al amanecer, Isabela Ribeiro se marcharía de la mansión Mendoza Vázquez para siempre. Lo que no sabía era que Alejandro ya había tomado su propia decisión, una que cambiaría todo para ambos. El cielo aún estaba oscuro cuando Isabela terminó de guardar sus escasas pertenencias en la maleta gastada que había traído de Brasil. Había decidido salir antes del amanecer, cuando todos en la mansión aún durmieran. Dejaría una nota para los Mendoza Vázquez, agradeciendo su hospitalidad y explicando que había encontrado otras oportunidades. Mentiras piadosas para evitar más confrontaciones. Se había puesto su vestido más sencillo, el mismo que llevaba cuando llegó a España meses atrás. Era como cerrar un círculo, volver a ser la Isabela que había llegado sola y perdida, excepto que ahora sabía exactamente lo que valía. Mientras bajaba las escaleras sigilosamente, con la maleta en una mano y el libro que Alejandro le había regalado en la otra, Isabela sintió una mezcla de terror y liberación. No tenía idea de a dónde iría, pero cualquier lugar era mejor que convertirse en lo que Cristina quería que fuera. Había llegado a la puerta principal cuando una voz la detuvo en seco. «¿A dónde vas?» Isabela se giró lentamente, el corazón saliéndosele del pecho. Alejandro estaba de pie al pie de las escaleras, vestido con pantalones oscuros y una camisa blanca arrugada, como si no hubiera dormido en toda la noche. Sus ojos azules la estudiaron con una intensidad que la hizo temblar. «Alejandro», susurró, «¿qué haces despierto?» «No pude dormir», respondió él, acercándose lentamente. Tenía la sensación de que algo malo iba a pasar. Sus ojos se movieron a la maleta. Y parece que tenía razón. Isabela apretó el asa de la maleta. «Tengo que irme». «¿Por qué?» La voz de Alejandro era suave, pero había acero debajo. «¿Qué pasó ayer después de que hablé contigo en la cocina?» Isabela desvió la mirada. No podía contarle sobre Navarro, sobre las amenazas de Cristina, sobre las fotos. Solo haría que todo fuera más difícil. «Me ofrecieron trabajo en otro lugar», mintió. «Es una buena oportunidad». «Isabela». Alejandro se acercó tanto que pudo oler su colonia familiar. «Mírame». Cuando ella finalmente levantó la vista, vio algo en sus ojos que no había visto antes. Determinación absoluta. «Yo también tengo algo que decirte», dijo él. Algo que debería haber hecho hace semanas. Antes de que Isabela pudiera preguntarle qué, Alejandro se dirigió hacia el estudio de Ricardo. Regresó momentos después con una carpeta en las manos. «¿Sabes qué es esto?», preguntó abriéndola para mostrarle los documentos del interior. Isabela miró los papeles sin entender completamente lo que veía. Había logos de empresas, firmas, sellos oficiales. «Es el contrato de fusión entre mi empresa y la de los Mendoza Vázquez», explicó Alejandro. «Vale aproximadamente 50 millones de euros. También están aquí los documentos de mi compromiso con Cristina, todos los acuerdos que nuestras familias han estado planeando durante años». Isabela sintió que se le encogía el estómago. ¿Por qué le estaba mostrando esto? ¿Era su forma de recordarle todo lo que estaba en juego? Alejandro tomó los documentos y, ante la mirada atónita de Isabela, los rasgó por la mitad. El sonido del papel desgarrándose resonó en el silencio del recibidor como un disparo. «Alejandro, ¿qué has hecho?», susurró Isabela, horrorizada. «Lo que debería haber hecho desde el momento en que te conocí», respondió él, arrojando los pedazos al suelo.
Elegir mi propia vida. Isabela sintió que las piernas le temblaban. Pero tu empresa, tu familia, todo lo que has construido, se puede reconstruir, dijo él con firmeza. Pero no puedo reconstruir una vida sin ti, Isabela. No puedo seguir fingiendo que no te amo, que no pienso en ti cada segundo de cada día, que no me muero por dentro cada vez que veo cómo te tratan en esta casa. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Isabela. ¿No entiendes? Cristina tiene fotos de nosotros. Amenazó con arruinar mi reputación. Me ofreció a un hombre que quiere comprarme como si fuera... La furia que cruzó por el rostro de Alejandro fue tan intensa que Isabela retrocedió un paso. ¿Qué acabas de decir? Con voz quebrada, Isabela le contó todo. La propuesta de Navarro, las amenazas de Cristina, las fotos, el ultimátum. Mientras hablaba, vio cómo la mandíbula de Alejandro se tensaba cada vez más. Por eso tengo que irme, terminó. No puedo destruir tu vida, pero tampoco puedo quedarme y convertirme en lo que ella quiere que sea. Alejandro cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió, había una calma peligrosa en ellos. Isabela, ¿confías en mí? Sí, respondió ella sin dudar. Entonces dame tu maleta y sígueme. ¿Qué? No, Alejandro, no entiendes. Te entiendo perfectamente, la interrumpió él tomando su maleta. Y es hora de que Cristina entienda algunas cosas también. Antes de que Isabela pudiera protestar, Alejandro la tomó de la mano y la guió hacia las escaleras, no hacia la salida, sino hacia el segundo piso, donde estaban las habitaciones familiares. Alejandro, ¿qué estás haciendo?, susurró Isabela, aterrorizada. Va a despertarse toda la casa. Ese es exactamente el plan, respondió él, deteniéndose frente a la puerta de Cristina. Golpeó con fuerza 3 veces. «Cristina, abre la puerta». Isabela escuchó movimiento dentro de la habitación, luego pasos acercándose. Cristina abrió la puerta con una bata de seda rosada, el cabello despeinado y una expresión de confusión que rápidamente se transformó en shock al ver a Alejandro e Isabela juntos. «Alejandro, ¿qué está pasando? ¿Por qué está ella aquí?» «Está aquí porque vamos a tener una conversación muy necesaria», dijo Alejandro, empujando suavemente a Isabela para que entrara en la habitación detrás de él. Una conversación sobre chantajes, amenazas y exactamente qué tipo de mujer eres realmente. Cristina palideció, pero mantuvo la compostura. «No sé de qué hablas». «¿No?» Alejandro se acercó a ella. «¿No sabes nada sobre un tal señor Navarro? ¿Sobre fotos que has estado tomando sin permiso? ¿Sobre amenazas de arruinar la reputación de Isabela?» Los ojos de Cristina se movieron entre Alejandro e Isabela, y su expresión cambió de shock a furia. «Esa pequeña víbora te lo contó todo, ¿verdad?», siseó. «Te llenó la cabeza con mentiras». «Las únicas mentiras aquí son las tuyas», interrumpió Alejandro. «Isabela me contó la verdad, algo que tú no has hecho en años». Cristina se irguió, recuperando algo de su arrogancia habitual. «¿Y qué vas a hacer al respecto? ¿Romper nuestro compromiso por una sirvienta brasileña? ¿Destruir todo lo que nuestras familias han construido?» Alejandro sonrió, pero no había nada alegre en esa sonrisa. «¿Sabes qué, Cristina? Eso es exactamente lo que voy a hacer». Se dirigió hacia la ventana, donde Cristina tenía su escritorio personal, y comenzó a abrir cajones. En el tercero, encontró lo que buscaba: una cámara digital y varias fotos impresas. Las fotos mostraban a Isabela y Alejandro en el jardín, en la biblioteca, en varios momentos íntimos que habían creído privados. Alejandro las estudió por un momento. Luego miró a Cristina con desprecio. «¿Cuánto tiempo llevas espiándonos?» «El suficiente», respondió Cristina, ya sin molestarse en fingir inocencia. «El suficiente para saber que esa pequeña zorra te ha estado seduciendo desde el día que llegó». Lo que pasó después fue tan rápido que Isabela apenas pudo procesarlo. Alejandro se acercó a Cristina hasta que estuvieron cara a cara, y cuando habló, su voz era tan baja y amenazante que hizo que Isabela sintiera escalofríos. «No vuelvas a llamarla así. De hecho, no vuelvas a mencionar su nombre nunca más». Cristina retrocedió, por primera vez mostrando miedo real. «Alejandro, yo... no he terminado», continuó él. «Vas a destruir estas fotos».
Vas a cancelar cualquier acuerdo que hayas hecho con Navarro y vas a mantenerte completamente alejada de Isabela, porque si descubro que has vuelto a amenazarla, si llegas a tocarla o a mirarla de manera equivocada, me aseguraré de que toda Madrid sepa exactamente qué tipo de mujer eres realmente. ¿Me estás amenazando?, siseó Cristina. Te estoy haciendo una promesa, respondió Alejandro, destruyendo las fotos una por una. Una promesa que cumpliré si es necesario. Mientras los pedazos de las fotografías caían al suelo como confeti, Isabela sintió que se liberaba de un peso que no sabía que llevaba. Alejandro se había interpuesto entre ella y Cristina, protegiéndola de una manera que nunca había experimentado. ¿Has terminado?, preguntó Cristina con veneno en la voz. ¿Has terminado de destruir todo por una extranjera que no vale nada? Alejandro se giró hacia Isabela, y cuando sus ojos se encontraron, ella vio un amor tan puro y feroz que le quitó el aliento. Cristina, dijo sin apartar la mirada de Isabela, vale todo. Vale mi empresa, mi posición social, mi fortuna, vale cada cosa que creí importante antes de conocerla. Luego, ante la mirada atónita de Cristina, Alejandro se acercó a Isabela y la tomó en sus brazos. «Te amo», le dijo con una voz tan cargada de emoción que Isabela sintió que se derretía. «Te amo más de lo que creí posible amar a alguien, y no voy a perderte». Y allí, en la habitación de la mujer que había tratado de destruirla, Isabela finalmente escuchó las palabras que había soñado desde aquella primera noche en el jardín. La furia en la habitación de Cristina había despertado a toda la casa. Esperanza y Ricardo aparecieron en el pasillo en batas, con expresiones de confusión que rápidamente se transformaron en horror cuando Alejandro les explicó lo que había estado sucediendo. ¿Chantaje? Ricardo miró a su hija con incredulidad. Cristina, ¿qué es lo que has hecho? Protegí lo que era nuestro, gritó Cristina con lágrimas de rabia corriendo por sus mejillas. Esta intrusa vino aquí y lo sedujo. Destruyó todo lo que habíamos construido. Lo único que se destruyó aquí, dijo Alejandro con voz fría, fue mi respeto por esta familia. Esperanza miró a Isabela con una mezcla de asco y desprecio. No puedo creer que esto esté pasando por culpa de una refugiada. ¡Basta! La voz de Alejandro resonó por el pasillo con una autoridad que hizo que todos se callaran. Isabela no tiene la culpa de nada. La única responsable aquí es Cristina, por su comportamiento despreciable. Isabela, que había permanecido en silencio durante toda la confrontación, finalmente encontró su voz. «Señora Esperanza, señor Ricardo», dijo con dignidad, «lamento mucho que esto haya sucedido en su casa. Nunca fue mi intención causar problemas». «¿Tu intención?». Esperanza se rió con amargura. «¿Crees que somos tontos? Llegaste aquí con tu cara bonita y tus aires de inocencia, sabiendo perfectamente lo que estabas haciendo». «Eso no es verdad», dijo Isabela firmemente. «Yo nunca busqué esto. Nunca busqué enamorarme de Alejandro». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, colgando en el aire como una confesión que cambió todo. Isabela se sonrojó intensamente, pero no apartó la mirada de Esperanza. Alejandro se acercó a ella, tomando su mano. Y yo me enamoré de ella desde el primer momento que la vi defenderse con esa dignidad que ninguno de ustedes ha sabido apreciar. Alejandro, dijo Ricardo con voz tensa, entiendo que puedas sentirte atraído hacia la chica. Es joven, bonita, diferente, pero tienes que pensar en las consecuencias, la fusión, los contratos, el futuro de ambas empresas. Los contratos ya no existen, respondió Alejandro. Los rompí esta madrugada. El silencio que siguió fue absoluto. Ricardo se puso pálido como el papel. ¿Qué has dicho? Rompí todos los documentos. La fusión se cancela, el compromiso se cancela, todo se cancela. Alejandro miró a cada uno de ellos. Prefiero construir mi futuro desde cero que vivir una mentira. «¡Estás loco!», gritó Esperanza. «Has perdido la cabeza completamente. Esta mujer te ha hechizado». «Esta mujer», dijo Alejandro, llevándose la mano de Isabela a los labios y besándola suavemente, «me ha salvado». Isabela sintió que su corazón se expandía en su pecho. La forma en que él había dicho esas palabras
con tanta convicción y ternura, la hizo sentir más valiosa que todas las joyas del mundo. «Vámonos», le susurró Alejandro al oído. «Ya hemos estado aquí suficiente tiempo». Mientras se dirigían hacia las escaleras, Cristina gritó desde su habitación. «Te arrepentirás de esto, Alejandro Herrera. Cuando te das cuenta de lo que has perdido por una don nadie, será demasiado tarde». Alejandro se detuvo y se giró hacia ella. «Cristina, lo único de lo que me arrepiento es de haber tardado tanto en darme cuenta de lo tóxica que eres». Una hora después, Isabela se encontraba en el apartamento de Alejandro en el centro de Madrid, un espacio elegante pero cálido que reflejaba al hombre que estaba conociendo realmente. Amplios ventanales daban a la ciudad, había libros por todas partes y obras de arte que claramente había elegido por gusto personal, no por impresionar a nadie. «¿Café?», preguntó Alejandro, pareciendo casi nervioso por primera vez desde que lo conocía. Isabela asintió, todavía procesando todo lo que había pasado en las últimas horas. Se sentó en el sofá de cuero chocolate, observando cómo él se movía por la cocina con una familiaridad doméstica que la sorprendió. «¿Te arrepientes?», preguntó cuando él regresó con 2 tazas humeantes. «¿De qué?». Alejandro se sentó junto a ella, lo suficientemente cerca para que sus rodillas se tocaran. «De todo, los contratos, la fusión, tu relación con esa familia». Alejandro dejó su taza en la mesa y se giró para mirarla completamente. «Isabela, escúchame bien. Durante 32 años he vivido la vida que otros esperaban que viviera. He tomado decisiones basadas en el deber, la tradición, las expectativas, y había aceptado que esa sería mi vida para siempre». Levantó la mano y acarició suavemente su mejilla. «Pero entonces apareciste tú, con tu valentía y tu inteligencia, y tu corazón tan puro, que me hizo darme cuenta de lo vacía que era mi existencia». «No, Isabela, no me arrepiento de nada». Isabela sintió lágrimas en los ojos. «¿Y si no funciona? ¿Y si no somos compatibles fuera de toda esa tensión prohibida?». Alejandro sonrió, y por primera vez desde que lo conocía, fue una sonrisa completamente relajada y feliz. «Entonces tenemos el resto de nuestras vidas para averiguarlo». Se acercó más hasta que Isabela pudo contar cada pestaña de sus ojos azules. «Isabela, ¿puedo besarte?». La pregunta hecha con tanta ternura y respeto la derritió completamente. Asintió sin confiar en su voz. Cuando los labios de Alejandro tocaron los suyos, Isabela sintió que el mundo se detenía. No fue como los besos apasionados y desesperados de las novelas que había leído. Fue suave, reverente, lleno de una promesa que la hizo sentir como si estuviera volando y estuviera perfectamente segura al mismo tiempo. Alejandro se apartó lentamente, apoyando su frente contra la de ella. «Te amo», murmuró. «Dios, Isabela, te amo tanto que duele». «Yo también te amo», susurró ella, las palabras saliendo como una oración. «Pensé que nunca podría decírtelo. Ahora puedes decírmelo cada día», dijo él besando suavemente la punta de su nariz. «Si quieres». Isabela se rió, una risa llena de alegría y liberación. «¿Cada día? ¿No te vas a cansar de escucharlo?». «Nunca», prometió él. «Jamás». Se quedaron así, abrazados en el sofá, hablando en susurros sobre todo y nada. Alejandro le contó sobre su infancia, sobre cómo había perdido a sus padres en un accidente cuando era adolescente, y los Herrera lo habían adoptado. Isabela le habló de sus padres, de Brasil, de sus sueños de tener una librería. «La tendrás», dijo él con convicción. «Te ayudaré a conseguir todo lo que quieras». «No necesito que me compres cosas», respondió Isabela. «Solo necesito que me ames». «Eso ya lo tienes», prometió él, «para siempre». Mientras el sol se ponía sobre Madrid, Isabela se acurrucó contra el pecho de Alejandro, escuchando los latidos constantes de su corazón. Por primera vez, desde que había llegado a España, se sentía completamente en casa. No sabía qué desafíos les esperaban, qué dificultades tendrían que enfrentar juntos, pero sabía, con una certeza que la tranquilizaba hasta los huesos, que Alejandro Herrera la amaría a través de todo. Y eso era todo lo que necesitaba. Los siguientes días fueron como vivir en un sueño.
Isabela se despertaba cada mañana en la habitación de invitados del apartamento de Alejandro, pero él insistía en prepararle el desayuno, en asegurarse de que se sintiera cómoda, en tratarla como si fuera de porcelana. Era adorable, pero también ligeramente exasperante. «Alejandro», dijo Isabela esa mañana encontrándolo en la cocina, preparando lo que parecía ser un banquete para 10 personas. «No necesitas hacer todo esto. Sé cocinar». «Lo sé», respondió él, concentrado en voltear unas tortitas perfectas. «Pero quiero hacerlo, quiero cuidarte». Isabela sonrió acercándose a él por detrás y rodeándolo con los brazos. «Ya me cuidas, pero también puedes dejar que yo te cuide a ti». Alejandro se tensó ligeramente ante el contacto, y cuando se giró en sus brazos, Isabela vio algo en sus ojos que no había notado antes. Inseguridad. «¿Qué pasa?», preguntó suavemente. «Nada, yo...». Alejandro se pasó la mano por el cabello. «Es solo que nunca he tenido que ser yo mismo con alguien. Siempre he sabido exactamente qué papel tenía que representar, qué se esperaba de mí. Pero contigo, solo quiero que seas tú», terminó Isabela. «El hombre que rompe contratos millonarios por amor, el hombre que me defiende de borrachos en galas elegantes, el hombre que se pone nervioso haciendo tortitas». «No me pongo nervioso», protestó él. Isabela señaló la sartén humeante detrás de él. «¿Estás seguro?». Alejandro se giró para ver las tortitas completamente quemadas y soltó una palabra en español que hizo que Isabela se tapara la boca para no reírse. «Está bien», admitió. «Tal vez estoy un poco nervioso». «¿Por qué?». Isabela apagó el fuego y se acercó a él. «Soy yo, Alejandro, la misma mujer que se tropezó contigo en el jardín tratando de alcanzar una rosa demasiado alta». «Eso nunca pasó», dijo él con confusión. «No, pero estoy tratando de hacerte sentir mejor con una historia embarazosa e imaginaria». Alejandro la miró por un momento, luego estalló en carcajadas. Era la primera vez que Isabela lo escuchaba reírse de verdad, con abandono completo, y el sonido era tan hermoso que sintió que se enamoraba de él un poco más. «Eres increíble», dijo él, atrayéndola hacia sus brazos. «Completamente increíble». «¿Sabes qué más soy?», preguntó Isabela con una sonrisa traviesa. «Hambrienta, y muy buena haciendo tortitas que no estén carbonizadas». Esa mañana cocinaron juntos por primera vez. O más bien, Isabela cocinó mientras Alejandro la ayudaba principalmente, observándola con esa expresión de adoración que la hacía sentir como si fuera la cosa más fascinante del mundo. «Tienes que batir la mezcla en círculos, no de lado a lado», le explicó Isabela, guiando sus manos. «¿Nunca habías hecho esto antes?». «He tenido cocineros toda mi vida», admitió Alejandro. «La primera vez que intenté hacer algo por mí mismo fue anoche, cuando traté de prepararte la cena». Isabela recordó la cena del día anterior. Salmón quemado, verduras medio crudas y un postre que había sido claramente comprado en la pastelería de la esquina. «Pensé que había sido muy valiente de tu parte intentarlo», dijo diplomáticamente. «Pensé que había sido desastroso», respondió él, «pero tú te lo comiste todo sin quejarte». «Porque no era la comida lo que importaba», dijo Isabela girándose en sus brazos. «Era el gesto, era que quisieras hacerlo por mí». Alejandro la besó suavemente, y cuando se separaron, había una expresión pensativa en su rostro. «Isabela, hay algo que necesito decirte. Sobre mi situación financiera después de romper esos contratos». Isabela sintió una punzada de preocupación. «Estás en problemas». «No exactamente», dijo él lentamente. «Pero tampoco voy a ser el multimillonario que era la semana pasada. Perdí varios socios importantes. Algunos contratos se cancelaron, y mi empresa va a necesitar reestructurarse completamente». Isabela lo estudió cuidadosamente. «¿Me estás diciendo que ya no eres obscenamente rico?». «Sigo siendo cómodamente rico», admitió él. «Solo que no obscenamente rico». «Oh, no», exclamó Isabela con drama fingido. «¿Eso significa que tendremos que cocinar nuestras propias comidas? ¿Lavar nuestra propia ropa? ¿Ser como gente normal?». Alejandro la miró con sorpresa. Luego se dio cuenta de que se estaba burlando de él. «Te estás riendo de mí», dijo con incredulidad. «Completamente», confirmó Isabela. «Alejandro,
¿Realmente pensaste que me importaba tu dinero? Bueno, la mayoría de las mujeres... Yo no soy la mayoría de las mujeres, interrumpió Isabela. Soy la mujer que trabajó como sirvienta durante meses. Soy la mujer que vino aquí sin nada más que una maleta. El dinero es agradable, pero no es por lo que me enamoré de ti. ¿Por qué te enamoraste de mí?, preguntó él suavemente. Isabela pensó por un momento. Por la forma en que me defendiste esa primera noche, cuando esos hombres fueron groseros conmigo. Por cómo vendaste mi dedo como si fuera algo precioso. Por la manera en que dices mi nombre, como si fuera una oración. Por cómo me haces sentir vista, valorada, protegida. Su voz se quebró ligeramente. Por cómo me amas a pesar de que no tengo nada que ofrecerte, excepto mi corazón. Isabela, dijo Alejandro con voz ronca, tu corazón es todo lo que he querido en mi vida. Más tarde esa tarde, mientras paseaban por el Parque del Retiro como una pareja normal, Isabela se dio cuenta de algo divertido. Alejandro, dijo deteniéndose junto al estanque, ¿te das cuenta de que técnicamente esta es nuestra primera cita? Él frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Bueno, todos nuestros otros encuentros fueron robados, secretos, cargados de culpa y tensión. Esta es la primera vez que podemos estar juntos abiertamente, como una pareja real. Alejandro consideró esto. Tienes razón. ¿Cómo lo estoy haciendo hasta ahora? Isabela fingió evaluarlo. Compraste helado cuando yo mencioné que tenía calor. Puntos extra por atención. Te ofreciste a cargar mi bolso incluso cuando protesté. Puntos por caballerosidad anticuada, pero encantadora. No has mirado a ninguna otra mujer en todo el día. Excelente puntuación por fidelidad. ¿Y la puntuación total?, preguntó él, entrando en el juego. Bueno, hay una deducción importante, dijo Isabela seriamente. ¿Cuál? Todavía no me has dicho que me amas hoy. Alejandro se detuvo inmediatamente, tomando sus manos. Isabela Ribeiro, dijo con solemnidad dramática, te amo más que a todas las estrellas en el cielo, más que a todos los peces en el mar, más que... Está bien, se rió Isabela. Puntuación perfecta. Esa noche, mientras veían una película brasileña que Isabela había elegido y que Alejandro fingía entender a pesar de los subtítulos, ella se acurrucó contra él en el sofá. ¿Alejandro? Gracias. ¿Por qué? Por elegirme, dijo simplemente. Por elegir esto, a pesar de todo lo que costó. Alejandro apagó la televisión y se giró para mirarla completamente. Isabela, escúchame. No te elegí a pesar del costo. Te elegí porque vales cualquier precio. Y mientras la besaba bajo la luz suave de las lámparas de su apartamento, Isabela supo que había encontrado su hogar, no en un lugar, sino en los brazos del hombre que había arriesgado todo por amarla. 3 semanas después de dejar la mansión Mendoza Vázquez, Isabela había comenzado a creer que la felicidad realmente podía durar. Los días con Alejandro se habían vuelto una rutina hermosa. Despertarse con café que él insistía en preparar, aunque ella había tomado el control de la cocina para evitar más desastres culinarios. Largas conversaciones sobre todo y nada. Paseos por Madrid, descubriendo rincones que ni él conocía, a pesar de haber vivido allí toda su vida. Pero sobre todo, habían comenzado a planificar un futuro juntos. ¿Qué te parece este?, preguntó Alejandro esa mañana, señalando un local comercial en una calle tranquila del barrio de Malasaña. Isabela pegó la cara al cristal del escaparate vacío, imaginando estanterías llenas de libros, un rincón acogedor para lecturas, tal vez un pequeño café en la parte posterior. Es perfecto, susurró. Pero Alejandro, no puedes comprarme una librería solo porque mencioné que era mi sueño. No te estoy comprando nada, dijo él con una sonrisa. Te estoy ofreciendo una asociación comercial. Tú pones la pasión y el conocimiento. Yo pongo el capital inicial. Dividimos las ganancias 50-50. Isabela se giró para mirarlo, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. ¿Estás hablando en serio? Completamente en serio, confirmó él, aunque hay una condición. ¿Cuál? Quiero que seas mi esposa primero. Isabela sintió que el mundo se detenía. ¿Qué acabas de decir? Alejandro se acercó tomando sus manos entre las suyas.
Isabela, sé que es pronto. Sé que todo ha sido muy intenso y rápido, pero no puedo imaginar un solo día de mi vida sin ti. Sacó una pequeña caja de terciopelo azul de su bolsillo, y cuando la abrió, Isabela se quedó sin aliento. Dentro había un anillo sencillo pero hermoso, una esmeralda rodeada de pequeños diamantes que captaban la luz de la mañana. Verde como tus ojos, explicó Alejandro con voz temblorosa. Isabela, ¿quieres casarte conmigo? Isabela miró el anillo, luego su rostro, luego de nuevo el anillo. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin que pudiera detenerlas. Alejandro, susurró. Sé que es loco, continuó él rápidamente. Sé que apenas nos conocemos sin todas las complicaciones de antes, pero te amo, Isabela. Te amo con una certeza que nunca he sentido por nada en mi vida. Y quiero construir algo contigo. Quiero que seamos una familia. ¿Una familia?, repitió Isabela con el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Hijos, si los quieres. Una casa llena de libros y risas y amor. Viajes a Brasil para que puedas mostrarme de dónde vienes. Todo, Isabela. Quiero todo contigo. Isabela cerró los ojos, sintiendo que la felicidad la abrumaba por completo. Cuando los abrió, vio en el rostro de Alejandro una vulnerabilidad que la desarmó completamente. Sí, susurró. ¿Sí? Alejandro pareció no poder creer lo que había escuchado. Sí, quiero casarme contigo, dijo Isabela más fuerte, riendo a través de las lágrimas. Sí, quiero construir una vida contigo. Sí a todo, Alejandro. El grito de alegría que él soltó hizo que varias personas en la calle se giraran para mirar. Alejandro la levantó del suelo, haciéndola girar mientras ambos reían como niños. Cuando finalmente la bajó, le deslizó el anillo en el dedo con manos que temblaban ligeramente. «Te amo», murmuró besando sus nudillos. «Dios, Isabela, te amo tanto». «Y yo te amo a ti», respondió ella, admirando cómo el anillo se veía en su mano. Más de lo que las palabras pueden expresar. Esa noche, mientras cenaban en el restaurante más romántico que Alejandro había podido reservar con tan poca antelación, Isabela no podía dejar de mirar su anillo. «¿Te gusta?», preguntó él, notando su fascinación. «Podemos cambiarlo si prefieres algo diferente». «No, es perfecto», dijo Isabela. «Es solo que nunca pensé que esto me pasaría a mí. Cuando llegué a España estaba tan perdida, tan sola, pensé que mi vida había terminado. Y en cambio, apenas estaba comenzando», dijo Alejandro, levantando su copa de champán. «Por los nuevos comienzos. Por los nuevos comienzos», repitió Isabela, chocando su copa con la de él. Mientras bebían, Alejandro se puso serio. «Isabela, hay algo más que necesito decirte. Sobre la boda». «¿Qué pasa? Quiero que sea pronto», dijo él. «No porque tenga prisa, sino porque... Bueno, porque después de todo lo que hemos pasado para estar juntos, cada día que no eres oficialmente mi esposa se siente como tiempo perdido». Isabela sonrió. «¿Qué tan pronto? ¿El próximo mes?», sugirió él esperanzado. «Algo pequeño, íntimo, solo nosotros y las personas que realmente importan». «¿Y quiénes son esas personas?», preguntó Isabela con curiosidad. Alejandro pensó por un momento. «Bueno, está mi hermana adoptiva, Elena. Ella vive en Barcelona, pero siempre ha sido como una hermana real para mí. Es la única de la familia Herrera que nunca me presionó sobre el matrimonio arreglado. Me gustaría conocerla», dijo Isabela sinceramente. «Le vas a caer bien», aseguró Alejandro. «Es arquitecta, independiente, muy directa. Te respetará por seguir tu corazón a pesar de las circunstancias». Isabela asintió. Luego preguntó tímidamente. «¿Y del lado de Brasil? ¿Hay alguien a quien te gustaría invitar?», preguntó Alejandro suavemente. Isabela sintió una punzada de tristeza. «No tengo familia que pueda venir. Pero había una vecina, doña Carmen. Ella me ayudó mucho después de que murieron mis padres. Si pudiera pagarle el viaje...». «Por supuesto», dijo Alejandro inmediatamente. «La invitaremos. Quiero conocer a todas las personas que fueron importantes para ti». Esa noche, mientras se preparaban para dormir, Isabela aún insistía en usar la habitación de invitados. A pesar de las protestas cada vez más débiles de Alejandro, él
La detuvo en el pasillo. «Isabela, hay algo más que quiero preguntarte». «¿Qué?». Alejandro se veía casi nervioso. «La noche de bodas, no quiero presionarte. Podemos esperar el tiempo que necesites. Sé que todo ha sido muy intenso y...». Isabela se acercó a él, poniendo un dedo sobre sus labios para silenciarlo. «Alejandro», dijo suavemente, «yo también he estado pensando en eso». «¿Sí?» «Sí, y creo que cuando sea el momento correcto, ambos lo sabremos. No tiene que ser la noche de bodas si no se siente natural, pero tampoco tiene que no serlo». Alejandro la miró con una intensidad que la hizo sonrojar. «¿Sabes por qué te amo tanto?», preguntó él. «¿Por qué? Porque siempre sabes exactamente qué decir para tranquilizarme. Porque eres sabia y comprensiva, y perfecta para mí, en todos los sentidos». Isabela se puso de puntillas para besarlo suavemente. «No soy perfecta, Alejandro, pero soy perfecta para ti, y tú eres perfecto para mí». Mientras se separaban para ir a sus respectivas habitaciones, Isabela sabía que las semanas siguientes serían un torbellino de planificación y preparativos. Pero también sabía, con una certeza que la llenaba de paz, que se casaría con el hombre de sus sueños, el hombre que había arriesgado todo por amarla, el hombre que la había salvado en todos los sentidos en que una persona puede ser salvada, su Alejandro. Un mes después, en una pequeña capilla en las afueras de Madrid, Isabela Ribeiro se miraba en el espejo y apenas podía reconocer a la mujer que la observaba de vuelta. El vestido que había elegido era sencillo pero elegante, seda color marfil que caía suavemente hasta los tobillos, con mangas de encaje delicado que Alejandro había insistido en que le recordaban a las flores del jardín donde se habían confesado su amor. «Estás radiante, mija», dijo doña Carmen, ajustándole el velo simple que había pertenecido a la madre de Isabela. La mujer mayor había llorado durante todo el vuelo desde Sao Paulo, emocionada por ver a su niña encontrar la felicidad después de tanta tristeza. «Gracias por estar aquí», susurró Isabela, apretando la mano arrugada de la única figura materna que le quedaba. «Mis padres habrían estado tan felices de verte». «Ellos están aquí», dijo doña Carmen con certeza. «Están aquí y están orgullosos de la mujer valiente en la que te has convertido». Elena Herrera, la hermana adoptiva de Alejandro, terminaba de arreglar las flores en el pequeño ramo de Isabela. Rosas blancas y eucalipto. Simple, pero perfecto. «Mi hermano no ha parado de caminar nervioso toda la mañana», dijo Elena con una sonrisa. «Creo que tiene más nervios que tú». Isabela se rió suavemente. «¿De verdad?» «Le dije que se calmara, que no ibas a huir», continuó Elena. «Pero creo que aún no puede creer que realmente esté pasando». Isabela entendía esa sensación. Después de todo lo que habían pasado, después de todas las barreras que habían tenido que superar, parecía casi demasiado bueno para ser verdad que finalmente fueran a casarse. «¿Estás lista?», preguntó Elena. Isabela respiró profundo, mirándose una última vez en el espejo. Su reflejo le devolvió la mirada de una mujer transformada. Ya no era la joven perdida y asustada que había llegado a España. Era una mujer que sabía lo que valía, que había luchado por su amor, que estaba a punto de casarse con el hombre de su vida. «Estoy lista», dijo. La capilla era pequeña e íntima, decorada con flores blancas y velas que creaban una atmósfera cálida y acogedora. Solo había una docena de invitados: Elena y doña Carmen, algunos colegas cercanos de Alejandro que habían permanecido leales después de la ruptura de contratos, y el sacerdote que había accedido a oficiar la ceremonia bilingüe. Pero cuando Isabela apareció en la entrada, solo podía ver a Alejandro. Estaba esperándola al altar, vestido con un traje gris oscuro que realzaba sus ojos azules. Cuando sus miradas se encontraron, la sonrisa que iluminó su rostro fue tan brillante que Isabela sintió que se derretía. Mientras caminaba hacia él por el pasillo corto, Isabela recordó momentos de su historia. La primera vez que lo vio en aquella cena formal, cuando vendó su dedo herido, cuando la defendió del borracho en la gala, cuando rompió los contratos por ella. Cada paso la acercaba no solo al altar, sino al resto de su vida. Cuando finalmente llegó junto a él, Alejandro tomó sus manos con una reverencia que la emocionó hasta las lágrimas.
«Estás hermosa», susurró, solo para ella. «Absolutamente hermosa». La ceremonia fue sencilla pero emotiva. Cuando llegó el momento de los votos, Alejandro había insistido en que escribieran los suyos propios. «Isabela», comenzó él, con voz clara pero cargada de emoción, «cuando te conocí, pensé que mi vida estaba completa. Tenía éxito, respeto, un futuro planificado. Pero no sabía lo que era estar realmente vivo hasta que te vi defenderte con tanta dignidad esa primera noche. No sabía lo que era el amor verdadero hasta que me enamoré de tu valentía, tu inteligencia, tu corazón puro». Su voz se quebró ligeramente. «Prometo amarte no solo en los momentos fáciles, sino especialmente en los difíciles. Prometo protegerte, respetarte y construir contigo una vida llena de risas y aventuras. Prometo elegirte cada día, como te elegí cuando rompí esos contratos, como te elijo ahora, como te elegiré por el resto de mi vida». Cuando Isabela habló, su voz era suave pero firme. «Alejandro, llegué a España perdida y sola, creyendo que mi vida había terminado. Pero tú me enseñaste que a veces las cosas tienen que romperse completamente para que algo hermoso pueda crecer en su lugar. Me enseñaste que merezco ser amada, que mi corazón es valioso, que mis sueños importan». Las lágrimas rodaban libremente por sus mejillas. «Prometo amarte con toda la fuerza que encontré cuando luché por nosotros. Prometo apoyarte mientras reconstruyes tu empresa y tu vida. Prometo ser tu compañera en todo, en los éxitos y en los fracasos, en la alegría y en la tristeza. Y prometo recordarte cada día lo extraordinario que eres, como tú me has hecho sentir extraordinaria». Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, el beso que compartieron fue suave, tierno, lleno de promesas y sueños compartidos. El pequeño grupo de invitados aplaudió, pero Isabela apenas los escuchó. En ese momento, solo existían ella y Alejandro, comenzando oficialmente su vida juntos. La recepción fue en un restaurante pequeño y elegante que Alejandro había reservado completo para ellos. Durante la cena, Elena se levantó para hacer un brindis. «Conocí a Alejandro cuando éramos adolescentes», dijo, «y durante años lo vi vivir la vida que otros esperaban de él. Nunca lo había visto realmente feliz hasta que conoció a Isabela». Ella le devolvió algo que ni siquiera sabíamos que había perdido: la capacidad de elegir con el corazón. Levantó su copa. «Por Alejandro e Isabela, por el amor que supera todas las barreras, por la valentía de elegir la felicidad». Más tarde, mientras bailaban su primera danza como esposos al son de Aguas de Marzo, cantada en vivo por un guitarrista brasileño que Alejandro había contratado como sorpresa, Isabela apoyó la cabeza en su pecho. «¿En qué piensas?», le preguntó él suavemente. «En que esta canción habla de finales que se convierten en nuevos comienzos», murmuró ella. «Y eso es exactamente lo que somos nosotros. El final de mi vida anterior y el comienzo de nuestra vida juntos», acordó él, besando la coronilla de su cabeza. Cuando la noche llegó a su fin y regresaron al apartamento de Alejandro, ahora oficialmente también de Isabela, había una nueva intimidad entre ellos. No solo física, sino emocional. Eran esposos, familia, para siempre. «Señora Herrera», dijo Alejandro cuando llegaron a la puerta del apartamento, «¿te importaría si mi esposo te cargara hasta el umbral?». Isabela se rió, pero extendió los brazos. «Creo que mi esposo puede hacer lo que quiera». Mientras él la alzaba y cruzaba el umbral, Isabela se sintió como si estuviera volando, y cuando la depositó suavemente en el suelo y la besó con una pasión que había estado conteniendo toda la noche, supo que su vida real finalmente estaba comenzando. 6 meses después, mientras Isabela acariciaba su vientre apenas redondeado y observaba a Alejandro arreglar la primera estantería de corazones de papel, como habían decidido llamar a la librería, sintió una gratitud tan profunda que la abrumó. «¿Todo bien?», preguntó él notando su expresión pensativa. «Todo está perfecto», respondió ella. «Absolutamente perfecto». Y era verdad. Tenía un esposo que la adoraba, un bebé en camino y un sueño hecho realidad. Había encontrado su lugar en el mundo, no como la refugiada brasileña que había llegado a España sin nada,
sino como Isabela Herrera, esposa, futura madre, propietaria de librería y mujer profundamente amada. Mientras Alejandro se acercaba para besarla entre las cajas de libros y los planes para el futuro, Isabela supo que todas las lágrimas, todas las luchas, todos los momentos de desesperación habían valido la pena, porque la habían llevado hasta aquí, hasta él, hasta el amor que duraría para siempre. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.